Consulado General de México en Laredo. Yo soy el cónsul general. Me llamo Juan Carlos Mendoza, soy embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano. He estado en el Servicio Exterior 34 años, de ellos 7 aquí en Laredo. ¿Sí? Esta semana tenemos lo que llamamos la Semana de Asesorías Legales Externas, SALE 2026. En esta semana todos los consulados de México tenemos pláticas. Aquí vamos a llevar a cabo una plática y la vamos a transmitir en vivo y la vamos a grabar. La mayor parte de las personas que escuchan este mensaje pues lo van a escuchar en las plataformas que tenemos en medios electrónicos. Va a seguir la operación normal del consulado, ¿sí? Ustedes cuando los llamen o cuando vean su ticket en la pantalla pues pueden seguir. Cuando terminen su trámite pues también no están obligados a quedarse aquí tampoco, ¿no? Se pueden ir, ¿sí? Pero esta plática es muy importante, esta información. Probablemente pues haya una persona que diga, pues a mí no me sirve de nada, pero es muy probable que sí conoce a alguien a quien sí le va a servir. Y de eso se trata, de hacer cadenas, de hacer ecos, de que toda esta información llegue a las personas que la requieren. Por esa razón la estamos transmitiendo en vivo y por esa razón también las vamos a poner en las redes. Este es un país muy generoso y es un país donde las leyes son importantes. Y todas las personas, independientemente de su condición migratoria, de su nacionalidad, de su sexo, de su preferencia sexual, todo el mundo tiene derechos. Y el asunto es que para ejercer los derechos, pues se necesita conocerlos. Y para defender esos derechos y tener acceso a las herramientas que están para defenderlos, pues hay que conocer los programas. Y este día se encuentra con nosotros Silvia Flores. Ella es una experta, ella es del Sexual Assault Service Information y va a brindar una plática sobre violencia sexual. Se encuentra con nosotros también nuestro cónsul de protección, Horacio Munguía, Carolina García. No sé si quieran decir algunas palabras antes de cederle el espacio y el micrófono a nuestra invitada. Horacio. Nada más, primero agradecerles obviamente que se den el tiempo de estar aquí con nosotros en lo que hacen su trámite. Obviamente a la gente que nos va a estar viendo después en la reproducción del tema y del video. Nada más comentarles que el Consulado de México, aparte del Departamento de Documentación, que es donde están ustedes, hay un Departamento de Protección a Mexicanos, que es donde desarrollamos todos estos temas, estas participaciones y estas colaboraciones que tenemos con instituciones locales, que es muy importante, como es SCAN, que representa Silvia. Y obviamente la idea es, como dijo el cónsul, difundir, que la gente conozca que hay derechos. Ahorita hay mucho temor en la comunidad, obviamente, por la cuestión de los documentos o la situación migratoria. Recuerden, y les repetimos siempre lo estamos repitiendo, la policía de Laredo, el sheriff del condado, no necesitan que acrediten su situación migratoria para la denuncia de un delito. Se pueden acercar a cualquiera de esas instituciones a denunciar un delito, es muy importante que lo hagan. Y la otra es, si ustedes quieren tener un poco más de seguridad y tranquilidad al hacer una denuncia, pueden acercarse al consulado y nosotros con mucho gusto acompañamos esa denuncia que quieran hacer o quieran hablar con un oficial de la autoridad, con muchísimo gusto podemos acompañar eso. Obviamente, y algo que siempre hacemos hincapié y lo subrayamos, todo lo que ustedes vienen, hacen y dicen con nosotros es estrictamente confidencial. Hay una ley que nos prohíbe a nosotros difundir información, nos prohíbe compartir información sobre su información personal y su situación. Una vez que ustedes son canalizados con la autoridad, nosotros ya no tenemos acceso a esa información. Ya ustedes lo ven directo con la autoridad. Y como decía el cónsul también, la idea es, a lo mejor ustedes ojalá, afortunadamente no se encuentren en una situación así, pero siempre es importante que conozcan y sepan, y si escuchan de alguien o saben de algún familiar, una amistad, cuando menos le digan, oye, ¿sabes qué? Acércate al consulado, ahí tienen algo de información, te pueden ayudar. No le quito más tiempo a Silvia, muchísimas gracias y seguimos en esta transmisión. Gracias. No, yo acá tengo el... Perfecto.
Muy buenos días. Mi nombre es Silvia Flores y yo soy la directora del programa que ofrece servicios para personas que han sido afectadas por algún tipo de violencia sexual, agresión sexual o violación. Es importante que, número uno, sepan que nuestros servicios están disponibles a cualquier persona que ha sido afectada por este tipo de crimen, sin importar si pasó en los Estados Unidos, si pasó en México, si pasó en alguna otra parte, los servicios están disponibles. Claro que los servicios son diferentes dependiendo dónde ocurrió el crimen, pero los servicios son confidenciales, gratuitos, igual que, como estaban diciendo aquí, son confidenciales. Nosotros no podemos divulgar ninguna información a menos de que la víctima nos firme autorización para por nosotros poder divulgar cualquier información relacionada con su caso. Yo represento no sé si están familiarizados con SCAN. SCAN fue fundada en 1982, tiene un total de alrededor más de 30 programas. La mayoría de los programas que ofrece SCAN son para personas que tienen problemas de abuso con alcohol o drogas, pero también tenemos programas que ofrecen servicios para víctimas como el de nosotros. Nos enfocamos en la prevención de violencia sexual por medio de apoyo, educación y prevención en los condados de Webb, y ahora estamos ofreciendo también servicios en Zapata. Abogando por los derechos de las personas afectadas por violencia sexual en busca de justicia, sanación física y emocional. Y como estaba diciendo el cónsul, sí hay muchas personas que no están enteradas de sus derechos. Lo primero que quiero que todo el mundo entienda es que los derechos de las víctimas son iguales, no importa si nació aquí, si está aquí legalmente, si es ciudadana americana, si es inmigrada, no importa. El estatus migratorio no importa para poder acceder a los servicios. Los servicios incluyen un servicio de línea de crisis 24 horas, al 517-9184. También tenemos servicios de apoyo, orientación sobre los derechos de las víctimas de crimen en Texas. Intercesor, o sea, un voluntario que está capacitado para poder interceder por la víctima, para asegurarnos de que sus derechos no sean violados y que sean tratados con dignidad y respeto a lo largo del proceso, porque el proceso para un crimen de este tipo sí es lento. Si se divulga o se reporta o se denuncia, en este año van a ser 3 años para cuando vaya a juicio, si es que va a juicio. Terapia y consejería, apoyo en el hospital durante el examen forense, autoridades y durante el juicio, presentaciones en la comunidad sobre violencia doméstica y recursos disponibles en la comunidad, vincularla con organizaciones locales para atender las necesidades de las víctimas. Y sabemos que asalto sexual, violación sexual, no discrimina. Sabemos que hay muchísimos, tanto como violencia sexual de adultos, como violencia o abuso sexual de menores, son los crímenes menos reportados. ¿Por qué? Porque trae muchas implicaciones, muchas personas piensan, no, es que me van a echar la culpa, y en realidad muchas veces la sociedad culpa a la víctima cuando pasa esto. Es que algo has de haber hecho. Algo, es como te vestiste, es como te portaste, si estabas tomando, si no estabas tomando. Independientemente de lo que haya hecho la víctima, nadie tiene derecho de aprovecharse de la situación y violar a esa persona. Agresión, asalto sexual o violación es un crimen violento que surge de agresión, la ira y el deseo de controlar, humillar y ejercer poder sobre la otra persona. Violencia sexual puede afectar a cualquier persona independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión. Todos los sobrevivientes tienen derecho a acceder a los servicios y vivir una vida libre de violencia. Gracias. Es muy importante esto, que lo tengamos en cuenta, el hecho de que últimamente hemos visto mucho en redes, en las noticias, donde jóvenes estudiantes han sido víctimas o son víctimas de agresores sexuales, incluso en la escuela o en la casa, y a veces los jóvenes tienen temor de hablar. Es importante que como padres estemos atentos, que escuchemos, porque a veces la situación de los jóvenes y el ímpetu que tienen
tienen temor, tienen miedo a que sus papás obviamente vayan a reaccionar de una manera no apropiada, y a veces se guardan esas situaciones. Entonces es muy importante que como sociedad estemos pendientes y atentos a lo que sucede a nuestro alrededor en este tema, ¿no? Sí. Claro, porque es lo más importante. Cuando una persona, ya sea menor o adulto, tiene la confianza o se siente seguro para poder decir que les pasó esto, todo va a depender en cómo la persona responde. Si la persona se enoja, como muchas veces es lo que pasa, o si la culpan, eso va a afectar la recuperación. Porque ya esa persona no se va a sentir apoyada, o que no tenga ella el deseo de poder seguir con tratamiento o denunciar o cualquier servicio que le pueda ayudar a ellos. Violencia sexual afecta a mujeres, hombres y niños sin importar edad, género, raza, educación, estatus legal o económico. Asalto sexual es cualquier actividad o acto sexual contra otra persona sin el consentimiento. Y el consentimiento debe de ser claro y debe de ser, inclusive si la persona dijo que sí y luego pasan 5 minutos y dice que no, ya automáticamente es un no, o sea, ya no hay consentimiento. El acusado puede utilizar fuerza, manipulación, amenazas o engaños para cometer el crimen. Más del 50% de mujeres en situaciones de violencia doméstica también pasan por violencia sexual. Desgraciadamente hemos visto un incremento de personas que sí buscan ayuda o que sí hacen la denuncia cuando hay violencia doméstica, más aún si existe violencia sexual como acto de violencia doméstica, no van a poner cargos o no van a denunciar el asalto sexual o la violencia sexual. Consentimiento. Personas menores de 17 años no pueden consentir a tener relaciones sexuales. No pueden decir, bueno, pues es que dijo que sí, o y ahora hemos visto un incremento de casos de menores ahora con el Internet. O sea, estos últimos 3 años, aún más cuando se trata de inteligencia artificial, ¿así se dice? Okay. De inteligencia artificial. Cuando el consentimiento es bajo presión o amenaza de violencia, cuando es físicamente agredido o existe amenaza de abuso físico, está inconsciente. Si la persona está inconsciente, automáticamente no está consintiendo. Igual que como no puede uno, si no estás en tus 5 sentidos y no puedes consentir para ningún procedimiento médico, no puedes consentir para ninguna actividad sexual. Está bajo la influencia de alcohol o sustancia, sin importar quién proporcionó el alcohol o las drogas. Muchas veces tenemos personas, y sobre todo con adolescentes, que piensan que que voluntariamente tomaron o usaron algunas drogas, que eso las va a meter en más problemas y por eso no reportan. Y desgraciadamente pasa mucho, donde adolescentes por estar tomando o con los amigos o experimentando, usando drogas, y pasa un asalto sexual o una violación, no lo reportan porque piensan, me van a echar la culpa a mí, pues yo tengo la culpa. Porque a mí nadie me dio para tomar. O sea, ni me ofreció las drogas, yo las tomé voluntariamente. No importa quién les haya dado o cómo, se considera un crimen. Por cuestiones de salud mental, no percata lo que está pasando. Si una persona no está enterada, ya sea porque no tiene la capacidad mental para poder dar consentimiento o inclusive darse cuenta de lo que está pasando, automáticamente no existe el consentimiento. Cuando están bajo la influencia de alcohol, hay 2 cargos. Una por el abuso sexual o el asalto sexual. Si la persona o el agresor es el que proporcionó el alcohol o las drogas para poder facilitar o para poder ellos cometer el crimen, es un cargo mucho más grande. Se considera asalto sexual con agraviantes, que es igual que si traes una pistola, un arma. Cualquier acto o actividad sexual no deseada, forzada, sin consentimiento,
incluyen relaciones sexuales o penetración sin consentimiento, tocar o manosear, agresión sexual facilitado por las drogas, acoso sexual, sextorsión, abuso sexual infantil en todas las formas, trata de personas con fines sexuales, cualquier otro acto o actividad sexual no deseada, forzada o sin consentimiento. Las personas más vulnerables cualquier persona le puede pasar, pero hay personas que están más vulnerables y desgraciadamente los agresores son los que identifican a estas personas para poder cometer este crimen. Son niños, personas con discapacidades, personas con problemas de salud mental, personas con problemas de alcohol o sustancias, personas que se identifican como LGBTQ y personas indocumentadas. Sabemos que desgraciadamente muchas veces el agresor usa el hecho de que son indocumentados para cometer el crimen. Y todavía les dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a hablar a la policía? La policía le va a hablar al Border Patrol y te van a deportar. Y ese no es el caso. O sea, los derechos para víctimas en el estado de Texas no importa su estatus legal, su estatus migratorio, aplican los mismos derechos. Desgraciadamente, los últimos, ¿qué será? 8 años, hemos visto el porcentaje de personas indocumentadas buscando servicios ha disminuido. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que vayan a ser deportados. Nosotros tenemos en la oficina, nuestras oficinas, las puertas están abiertas, cualquier persona que puede llegar ahí para poder para poder pedir servicios, y nosotros les informamos, les informamos de sus derechos, les decimos, no importa si son aquí, pero también he tenido yo casos que me dice la persona, usted me asegura de que no me van a deportar. Desgraciadamente yo no puedo asegurarle, porque en realidad sí hay un acuerdo entre las autoridades, donde deben de reportar cualquier persona que es indocumentada, pero yo he hablado con los representantes del Departamento de Policía y del Departamento del Sheriff y me aseguran, no va a pasar. O sea, las víctimas son víctimas y no vamos a hablarle al Border Patrol o a ICE para informarles que es una persona indocumentada. Estadísticas: 1 de cada 2 mujeres es víctima de violencia sexual o intento de violación. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual por parte de la pareja íntima. Cuando se trata de violencia sexual, ya sea de menores o de adultos, la mayoría conocen a la persona que los agrede, desgraciadamente. Cuando son niños, muchas veces son familiares, inclusive los mismos papás. Entonces nosotros, yo tengo 22 años en este programa. Lo que nosotros nos enfocábamos antes en la seguridad pública, o sea, que no salgan los niños solos y en realidad lo que tenemos que educar a nuestros niños de que cualquier persona, no importa si es el abuelito, no importa si es la abuelita, no importa si es la tía, el cuñado, no importa. Y cuando uno habla con los niños tiene que decir, y tú me puedes venir a decir a mí, mijito, tú me puedes venir y yo voy a hacer lo que sea necesario para que no te vuelva a pasar esto. También, porque hacemos también presentaciones para padres. Yo les pido a los padres que no les digan a los niños, no te preocupes, le vamos a hablar a la policía, se lo van a llevar y lo van a encerrar. Número 1, porque eso está fuera del control de la mamá. Y porque en los Estados Unidos las personas tienen derechos, tanto la víctima como el acusado. Entonces, el acusado, si es que lo arrestan, como el proceso es tan largo, tiene derecho a salir bajo fianza. Entonces, si una mamá le dice, no, tu tío ya no va a estar aquí, vamos a ir a la policía, lo van a reportar, lo van a arrestar y ya no sale. Y ya no lo vas a volver a ver. Y luego vas a la casa de la abuelita y allí está el tío. Entonces, eso confunde al niño. Pues si tú me dijiste, mamá, que si yo decía todo, o sea, yo ya no lo tenía que ver. O sea, tiene lo mejor que les puede uno decir a los niños, mira, yo me voy a asegurar de que esta persona ya no te haga daño, porque eso está dentro de nuestro control. Si es el tío, si es el abuelito, bueno, pues no voy a ir a esa casa. Y como pasa tanto entre familias,
se hace la familia en sí, hay muchas personas que, o sea, la familia se desintegra porque por más que quieran creerle a la niña o al niño, van a pensar, no, pues es que ¿qué le va a pasar a él? O ya sea que acusan a la niña, porque la mayoría de las veces es niña o al niño, no, pues es que está echando mentiras. ¿Y cómo le vas a creer? Entonces la familia se divide con los que creen al tío y los que creen en la niña. Entonces eso también, muchas veces vemos que la familia se desintegra porque en realidad a partir de eso ya no es lo mismo. Yo he tenido personas o víctimas que han ido y después de que reportan dicen, lo que pasa es que yo veo a mi mamá bien triste porque ya no vamos a la casa de mi abuelita y nosotros íbamos cada fin de semana y ahora ya no vamos. Y ahora ya no vamos porque está esa persona ahí. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, bueno, tu mamá te está tratando de proteger. Y sí es difícil cuando tiene uno que dejar de ver a los papás, pero tiene uno que poner primero la seguridad del niño, no solo física, porque sabemos que tal vez la persona ya no intente hacerle daño físico a la niña, pero sabemos que el estrés que le va a causar a la niña cada vez que vaya a la casa le va a afectar. Entonces tenemos que poner siempre las necesidades del niño antes de la de nosotros. Estadísticas en los hombres: 1 de cada 5 hombres han sido víctimas de agresión o violencia sexual. 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente antes de los 16 años. Las estadísticas son mínimas cuando se trata de hacer la denuncia, son menores cuando las personas que reportan es menos, o víctimas que reportan menos cuando son hombres o cuando son de LGBTQ. Solo el 26.2% de los hombres que son abusados sexualmente lo denuncian en el momento que ocurrió. 1 de cada 67 hombres de los Estados Unidos han sido víctimas de violación o intento de violación. Nosotros los ofrecemos, uno de los servicios que nosotros hacemos es respondemos al hospital cuando una persona ha sido víctima de un asalto sexual. Víctimas en el estado de Texas tienen 120 horas, que son 5 días, para poder obtener un examen forense. Lo que hacen es tratar de colectar algún tipo de ADN que identifique al acusado con la víctima. Si se pasan los 120 horas, ya la persona, cuando es adulto, ya no tiene acceso a ese examen forense, a menos de que las autoridades determinen, ¿sabes qué? Sí lo necesitamos, ya sea porque, y lo hemos visto, donde las personas han sido raptadas, ¿es that que han sido raptadas y ya tienen más de 10 días y toda la evidencia todavía está porque no se han podido bañar, no tienen acceso a un baño, a una regadera. Entonces, si la policía entiende o piensa que tal vez puedan encontrar algún tipo de ADN todavía en la víctima, las autoridades pueden autorizar para que se haga el examen forense después de los 5 días. Cuando son menores de edad, el reporte o la denuncia es mucho más, se tardan mucho más los niños en decir que algo les pasó que los adultos. Entonces, si un niño, la mayoría de las veces va a decir, no, esto pasó hace un mes, hace años, desgraciadamente. Entonces, ya no tienen derecho o ya no es necesario hacer un examen forense, pero sí es necesario hacer un examen, una evaluación médica. Y todos los gastos que sean causados por el crimen cometido contra esa víctima son pagados por el Estado, por el programa de compensación de víctimas de Texas. Consentimiento no existe si el acusado es un servidor público. No importa que haya consentido la víctima, no puede consentir cuando es un servidor público. El agresor es un servidor público. Cuando provee servicios de salud mental y se aprovecha de la dependencia emocional que existe como terapeuta, psicólogo o consejero, no puede consentir la víctima a tener relaciones. Aunque la víctima diga que sí, es automáticamente no, por la posición de autoridad que tiene esa persona y la dependencia emocional que tiene sobre ella. Cuando el agresor es parte de la iglesia o de la religión. Y desgraciadamente vemos muchos casos donde pasa que los agresores son parte de la iglesia.
si es un empleado de un centro residencial donde la víctima está recibiendo servicios. ¿Por qué? Porque hay un desbalance de poder. La persona que está, aunque no piense que tiene autoridad o tiene más poder que la víctima, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque él trabaja para esa institución. Y es cuando están las personas más vulnerables y estas personas se aprovechan de la que son más vulnerables en esos casos. Violencia en el LGBTQ y más. Ok, sobrevivientes de esta comunidad tienen experiencias únicas y a menudo se enfrentan barreras para obtener ayuda debido a su identidad. El agresor utiliza la orientación sexual para menospreciar a la víctima. Pueden usar la historia sexual en su contra, amenazas de que los van a divulgar que son gay o que son parte de esta comunidad, a familia o a empleadores. Agresor justifica la violación, y esto es lo que más me desespera. La violación como un intento de curar o corregir a la víctima. Retirar hormonas como inyecciones de testosterona u otras terapias hormonales de afirmación de género. Cortar el acceso a su comunidad y su sistema de apoyo. Porque desgraciadamente sabemos que muchos niños, cuando les dicen a los papás que son parte de esta comunidad, desgraciadamente los padres no están preparados para poder apoyar a los hijos y muchas veces se van de la casa, desgraciadamente. Las denuncias, casos de asalto sexual, violación y abuso sexual de menores están entre los crímenes menos reportados o denunciados a las autoridades. En Texas, menos del 20% de los casos son denunciados. Casos donde los sobrevivientes son hombres o LGBTQ+, es más alto el porcentaje, incrementa. Se estima que de cada niño que habla sobre el abuso sexual existen 10 que no se han reportado. Entonces, cuando vemos todos los reportes y las estadísticas, tenemos que estar conscientes que eso es solo una gota al número de víctimas que hay de este crimen. Menos del 5% de las violaciones o intentos son reportados en las universidades. Edades más vulnerables para las mujeres son entre 13 y 23 años. Entre esos años es cuando se van a universidad. Desgraciadamente pasa mucho y no lo reportan. Porque uno, que tienen miedo, porque para muchas es la primera vez que están independientes de los padres. No independiente económicamente, porque no, pero físicamente, porque ya no viven en casa, ya se quedan en la universidad. Entonces, muchas veces piensan, bueno, sí, es que si le digo a mi mamá, va a querer que me regrese a la casa. Entonces, como nuestros servicios son confidenciales, nosotros no podemos, divulgar absolutamente a nadie cuando son adultos. Cuando son cuando son menores de edad, SCAN o cualquier agencia que recibe fondos estatales, estamos obligados a denunciar si sospechamos o nos informan que hay que un menor de edad, que una persona con discapacidades o un adulto mayor es víctima de cualquier tipo de crimen de este índole. Nosotros tenemos que reportarlo a las autoridades. También tenemos que reportar si cuando estamos hablando con la persona, y no importa la edad, nos dicen que tienen intenciones de hacerse daño a sí mismos o hacer daño a alguien más, también tenemos que romper confidencialidad y reportarlo a las autoridades, no solo para la seguridad de la víctima, pero también para de la otra persona. Porque muchas veces sabemos que cuando pasa entre niños, los papás están frustrados porque el proceso legal es muy lento. Entonces, quieren ellos, tomar control y hacerle daño a la persona que cometió este crimen. Pero sabemos que se van a meter más en problemas ellos. Cuando me dice una mamá, dice, no, dice, yo estoy bien, dice, mi esposo es el que está bien enojado. Mi esposo no sabe cómo manejar toda la ira cuando se dio cuenta. Entonces nosotros les tenemos que informar. Nada más piensen lo que puede pasar. Si es que, y yo entiendo, yo soy mamá, yo soy abuelita, yo entiendo el coraje y la ira. Pero
se van a meter más en problemas. Entonces la niña va a estar no solo con esto que le pasó, con esta experiencia, pero también va a estar sin el papá, que va a hacer las cosas 1000 veces más difíciles. Razón por la que no reportan. Tienen temor a que no les vayan a creer. Violación o asalto no es como lo pintan en la televisión o en las películas. La mayoría de violaciones que aparecen, ya sea o que son parte de cualquier programa o película, la mayoría son violentas. Agresión sexual con agresión física creo que solo el 3% de violaciones incluyen agresión física. Van a usar más la manipulación, chantaje y amenazas para poder cometer el crimen. Pena o vergüenza, temor de ser culpados por el crimen cometido contra ellos, presión de la familia y amigos de no hacer la denuncia. Y esto desgraciadamente lo vemos, porque yo en realidad es difícil de entender cómo una mamá le puede decir a la niña, no digas nada, porque él es el que paga todo. Y si a él lo encierran, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, la víctima se siente presionada a no poder decir nada. Entonces vemos, porque en SCAN, como le digo, hay muchos programas, y muchos programas ofrecen servicios, la mayoría para jóvenes, adolescentes y adultos que sufren o que están pasando por un tipo de abuso, ya sea de drogas o de sustancias, y muchas veces cuando les preguntan o cuando tienen que o tratan de hallar o identificar cuándo fue la primera vez que empezaron ellos a usar el alcohol o a usar drogas, muchas veces fue a causa de algo que les pasó cuando eran niños y no recibieron el apoyo necesario o no les creyeron, y ya los niños, yo siempre digo que asalto sexual, violación, no te va a matar, pero te va a cambiar la vida completamente. Tu manera de ver las cosas van a ser completamente diferentes, porque cuando son menores, muchas veces, o la mayoría de las veces, es cometido por alguien que te debe proteger y amar. Y si esta persona te está haciendo este daño, entonces ¿en quién puedes confiar? ¿En quién puedes confiar? Si fue tu mamá o fue tu papá y le dijiste a tu mamá y tu mamá ya no te dijo que no hicieras nada. O sea, en realidad tu manera de ver las cosas cambian completamente cuando pasa algo así. Quiero abrir un paréntesis en algo que comentó ella. Dice, a veces no se hacen las denuncias porque la gente, y ponía el ejemplo de una mamá que le comenta a la hija menor o al hijo menor que no denuncie porque el padre o el posible agresor es quien provee. Es importante que sepan las mamás, los hijos, esos adolescentes, que por ejemplo SCAN es una organización aquí en Laredo, pero habemos muchísimas más instituciones y organizaciones involucradas. Somos parte de una coalición en todo el condado de Webb, donde hay apoyos financieros, hay apoyos para shelter, si no tienen a dónde irse a vivir, hay a dónde se vayan temporalmente, hay apoyos para que luego tengan casa, para que tengan comida, para que tengan un lugar donde trabajar temporalmente o cómo recibir ingresos. Es bien importante que sepan que no están solos, y sí es muy difícil y lo he estado explicando, pero también sepan que sí hay una manera de decir a dónde me voy a ir a vivir si tengo hijos, si hay un lugar a donde irse a vivir, si hay un lugar donde se puede echar mano de información, de ayuda emocional, psicológica, que es bien importante. Si hemos ido o conocemos un tema de esto, acérquense a cualquiera de estas instituciones y nosotros podemos canalizarlos y orientarlos en qué es lo que se puede hacer. También por medio de compensación de víctimas ofrecen fondos para poder reubicarse. Lo más importante es pedir la ayuda. Y de ahí, como estaba diciendo, muchas agencias estamos conectadas. Entonces, donde no encuentra servicios en una persona, encuentra para otra. Pero sí es importante que, más que nada, que busquen ayuda y tengan acceso a los servicios y a los beneficios. Y sabemos que en el condado de Webb, o Texas en sí, nuestros recursos son mucho más limitados que en San Antonio o que en Houston, pero es importante que las víctimas tengan o
tengan información y acceso a los, si son poquitos servicios, que tengan acceso a esos servicios. Proteger al acusado, sentido de culpabilidad, víctima estaba bajo la influencia de alcohol y sustancias. Cuando son menores de edad, como les digo, la mayoría de los niños piensan, o los adolescentes piensan que primero si son menores de edad, y no, porque creo que la edad para tomar, no, estoy segura, para tomar son 21 años, y y las víctimas tienen 18, 19 años, piensan que se van a meter en problemas porque estaban tomando o consumiendo alcohol o drogas. Bueno, no hay edad para las drogas, pero consumiendo alcohol antes de los 21 años. O temor a ser deportados. Comunidades LGBTQ, las supervivientes de todos los orígenes suelen tener dificultades para obtener ayuda en casos de violencia sexual. Para sobrevivientes en la comunidad LGBTQ existen barreras adicionales a la hora de buscar ayuda. Mitos sociales que el abuso no les ocurre en estas comunidades, especialmente relaciones lésbicas, donde se cree que las mujeres no pueden cometer este crimen. Víctimas, o sea, no importa la edad, igual los acusados o el abusador puede ser cualquier persona, y son personas que ni se imagina uno. Porque lo he oído muchas veces, pero él es tan bueno y nos ha ayudado mucho, pero así es como ellos establecen, ese es el plan de ellos, desgraciadamente. Homofobia, bifobia o transfobia a manos de la policía o proveedores de servicios, miedo a no ser ayudado o creído por los proveedores de servicios tradicionales y a enfrentarse a la discriminación y de denegación de servicios, a tener que salir del closet repetidamente, muchas veces, y desgraciadamente lo vemos donde las agencias que proveen servicios no están capacitados para proveer servicios a esta comunidad, a la comunidad LGBTQ. Falta de apoyo cuando la pareja abusiva utilizó la comunidad para ponerlo en su contra. Miedo a ser tratado por un médico debido a experiencias pasadas. Falta de capacitación de agencias que proveen servicios. Víctimas de crimen en Texas tienen los siguientes derechos. Tienen derecho a una evaluación y colección de evidencia forense, 120 horas, que son 5 días, para asistir al fiscal del distrito durante el juicio. Cualquier ADN que colecten por medio de ese examen se va a usar cuando vayan a juicio. Intercesor capacitado para brindar apoyo y abogar por sus derechos, que viene siendo uno de nosotros. Nosotros tenemos 20 voluntarios que están capacitados para poder responder al hospital 24 horas del día, 7 días a la semana, nada más, desde que llegan hasta que se les da de alta. Sí. Se les da de alta. Tienen derecho al voluntario no solo durante el examen médico y el examen forense, también cada vez cuando van cuando tienen alguna cita con algunas de las autoridades, para asegurarnos de que los derechos de las víctimas no sean violados a lo largo del proceso legal, investigación y durante el juicio. Acceso a agencias que proveen asistencia a sobrevivientes y a sus seres queridos. Toda víctima tiene los mismos derechos sin importar edad, género, religión o estatus migratorio. Impacto, por eso es bien importante que si ustedes o alguna persona que ustedes conocen ha pasado por esto, no es necesario hacer las denuncias para poder acceder a servicios, para poder tener acceso a terapia. Y la terapia es especializada, las terapeutas en nuestra agencia están capacitadas o entrenadas o certificadas en este tipo de crimen, porque no es lo mismo una persona. Muchas veces el terapeuta que trata a niños porque no quieren ir a la escuela no es lo mismo que un terapeuta que está tratando a una persona que ha sido víctima de este tipo de crimen. Vemos que hay un incremento de depresión, ansiedad, estrés postraumático, infecciones transmitidas sexualmente, embarazos no planeados, uso o abuso de alcohol y drogas, ataques de pánico, trastornos de sueño y hasta el suicidio. Los servicios que nosotros proveemos, como por ejemplo, si una persona,
si llegó al hospital y el hospital nos habla, va el voluntario para apoyar, para informar de todos sus derechos. Si la víctima consiente a que esté el voluntario acompañándola durante el examen, puede estar ahí. Cuando van cualquier cita que tengan ya sea con el departamento de policía, con el investigador asignado o con el departamento del sheriff, un voluntario puede estar con ellos igual para asegurarse de que no sean violados sus derechos como víctimas en el estado de Texas. Igual, después para darle seguimiento, si nosotros fuimos al hospital con esa persona, nos tenemos que asegurar no solo que tengan acceso a terapia, pero también a servicios médicos. Sí, después ya que las dieron de alta del hospital, es importante que sigan con algún médico. Si no tienen médico particular, tenemos un acuerdo con el Departamento de Salud de Laredo para que puedan recibir todos los exámenes sin costo. Adultos que fueron víctimas de abuso sexual de niños están más propensos a presentar problemas de salud mental, problemas de abuso de alcohol o drogas, dificultad para establecer y mantener relaciones saludables, problemas de intimidad, problemas sexuales, relaciones abusivas. Estudios revelan que el trauma causado por un abuso sexual puede igualar al trauma causado cuando van a la guerra. Para adquirir nuestros servicios se puede llamar a nuestra oficina al 517, crisis de 24 horas, que es el 517-9184, llamando a nuestra oficina, que es el 956-568-7105, o visitando nuestra oficina, que es en 1702 Hendricks, que estamos bien cerquitas, donde está el hospital abandonado, donde asustan, cruzando la calle, haciendo la denuncia al departamento de policía o al departamento del sheriff. Para sobrevivientes adultos no es necesario hacer la denuncia para poder acceder a servicios. Pero en el estado de Texas, si cualquier agencia o cualquier agencia tiene una licencia con el estado de Texas, estamos obligados a denunciar eso cuando el sobreviviente es menor de edad. Abuso sexual de menores y el Internet. Hemos visto nosotros un incremento de abuso sexual entre menores. Y todo es debido al acceso al Internet. Niños están siendo expuestos a pornografía a muy temprana edad, cuando no tienen ellos la capacidad de entender o no tienen la madurez para poder identificar. Entonces, vemos que los niños, desgraciadamente, van a tratar de imitar lo que están viendo con cualquier persona, y los que están ahí son los menores. Entonces, sí hemos visto un incremento en casos de menor contra menor, desgraciadamente. Las fotos de más de 1.2 millones de menores han sido alteradas y convertidas en deepfakes sexuales. La Fundación de Videos de Internet reportan un incremento del 26,000%, no son 26,000 casos, 26,000% en 2025 de videos de abuso sexual de menores usando inteligencia artificial. Las fotos fueron encontradas en las redes sociales, o sea, no tienen ni qué buscar. Las mismas personas, ya sea los papás que ponen fotos de los niños, o las personas, o los adolescentes que ponen sus fotos, sí hemos visto un alto incremento en videos, en fotos. Ahora, en septiembre del 2025 entró una ley en Texas que si una persona está produciendo pornografía infantil o de menores, no importa si las personas o los niños que están participando son reales o si son inteligencia artificial. Pero las fotos que están usando en la inteligencia artificial son de fotos que los papás ponen en las redes sociales. O sea, yo he notado una necesidad de compartir cosas que a otras personas
no tienen por qué saber. Entonces desgraciadamente muchos papás ponen fotos de los niños y estas personas que es lo que están haciendo, nada más buscando a ver, usan esas fotos y las transforman o las convierten en otras cosas que los niños ni cuenta se dan ni los papás tampoco se dan. Entonces hay países donde para poder tener un celular tienen que ser mayores de 16 años. Menores de 16 años no. Nosotros hacemos presentaciones en escuelas sobre el abuso sexual o abuso de menores. Entonces, niños de tercer año con teléfono. Y luego, si les pregunto, ¿quién tiene una cuenta o quién tiene un perfil en Facebook o Instagram, TikTok? Y un montón que yo, como soy abuelita, no me doy cuenta. Y levantan mucho las manos. ¿Y cuántos amigos tienes? No, pues tengo 600. Estás en tercer año, o sea, ¿por qué necesitas tú? Hay mucha gente que nada más está buscando, cómo hacerle daño y tienen una manera de identificar cuáles son los niños más vulnerables. Por ejemplo, si ellos están en la computadora o están en el internet por muchas horas, eso significa que no tienen supervisión. Entonces esos niños están más vulnerables. Y hay personas que a eso se dedican porque sabemos que cuando se trata de este tipo de crimen, tengo entendido que hay mucho más dinero en este tipo de pornografía que inclusive que en las drogas o que en la trata de personas. Desgraciadamente. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Ok, cualquier información o cualquier pregunta que tengan, aquí tienen mi número, el 568-7105. Igual, estamos en 1702 Hendricks, cruzando la calle del Hospital Viejo, el abandonado, que nos prometen que lo van a tumbar, pero todavía no. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que han estado aquí durante la plática, las personas que van llegando. En el Consulado de México tenemos un departamento de protección a mexicanos, además del de documentación, que es el que están ahorita. En el departamento de protección tenemos información sobre los derechos y las obligaciones que tenemos como personas que vivimos en los Estados Unidos. Y esta semana estamos enfocados a los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y gente de la comunidad LGBTQIQ+, porque es muy importante. Hay un gran problema de violencia sexual, de violencia doméstica, de algún otro tipo de trata laboral, de sobre todo explotación sexual de menores. Es muy importante que estemos muy atentos a lo que está en redes, a lo que compartimos. Y si eres una persona que eres víctima de algún tipo de estos delitos o conoces a alguien, es importante que sepan que a través del consulado tenemos coordinación con instituciones como SCAN, que es la que representa hoy Silvia, que está aquí con nosotros, Silvia Flores. Ella representa uno de los programas muy específicos que apoya a víctimas, da orientación. Hay también otras organizaciones que brindan albergue, que brindan refugio para ustedes, para los menores, para sus hijos, para sus hijas. Es importante que sepan que en la comunidad hay recursos que se pueden utilizar. Muchísimas gracias. Esta información y toda la demás está en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. La tenemos aquí en el consulado. El Departamento de Protección trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y no tienen que tener cita para venir. Muchísimas gracias.